Hola chicos y bienvenidos un día más a tu canal. Hoy toca un vídeo también bastante especial porque viendo que estamos volviendo a ir a entrenar y a poder ir a los campos de tiro, hoy os voy a hablar de cómo seleccionar la munición, ya sea de aire comprimido o de 22, para vuestro cañón. Así que, si te interesa este vídeo, quédate y lo verás. Bien, vamos a empezar primero de que abajo en la descripción tenéis el enlace a dos archivos PDF. Uno, lo que se llama la hoja de datos, y dos, a los blancos. ¿Vale? En los blancos veréis que hay dos. En la primera hoja tenéis que sirve para VR aire 25 metros y VR fuego 50 metros. Al igual de esta hoja tenéis dos. Una que aquí arriba pone 22 LR para fuego y otra que pone aquí arriba PSP para aire comprimido. Es importante que tengáis todo listo antes de empezar, así que empezamos. Bien, primero tenemos que tener organizado nuestro puesto de tiro. Os recomiendo que la posición de tiro sea bench rest, así que os hagáis con una torreta de tiro o un saco de tiro donde el arma esté bien apoyada y nos permita trabajar bien sin influir nosotros en el tiro. Torreta de tiro y saco de tiro. Es lo que se recomienda. Siguiente punto. Como ya os dije antes, hay que tener ya impresos los blancos y tenerlos colocados. Al igual que la hoja de datos es imprescindible para poder rellenarla. ¿Vale? Un consejo que os doy aquí. En los blancos, cuando lo tengáis colocado en la línea de tiro, poned siempre algo al lado que os guste, arriba, abajo, derecha, izquierda vuestra. ¿Para qué? Os lo explicaré un poquito más adelante, pero es muy importante tener un blanco usado o no usado, da lo mismo porque va a ser para bombardearlo. Os explicaré luego el porqué, ¿vale? Bien, cuando tengamos nuestra arma preparada, si es PSP, tener siempre la botella de aire cerca para recargar, para tirar siempre con la misma presión de aire. Para fuego 22 no hace falta botella de aire, así que para PSP es necesario tener vuestro tanque de aire cerca para tirar siempre con la misma presión. Si queréis tirar con el tanque conectado, para que todos los tiros sean iguales, bueno, ¿por qué no? Lo que recordad que después eso no lo podéis hacer en competición, ¿vale? Y aunque el regulador se supone que trabaja igual, pero al tener siempre la misma presión de aire, puede que dé resultados que después en competición, cuando dependa del aire que está dentro de la botella, tengáis algún que otro problemita, ¿vale? Así que es un arma de doble filo. Siguiente paso. Tenéis que tener ya preparado y seleccionado, como estáis viendo en pantalla, la munición que vais a probar, toda la munición que vais a probar, para ahorrar tiempo cuando estemos en el puesto de tiro. Es muy importante seguir un orden. Os lo explico aquí lo que es el orden. Hay gente que le gusta tirar horizontalmente y hay gente que le gusta tirar verticalmente. Lo podéis poner así o lo podéis poner así. Como vosotros os sintáis más cómodo y como vosotros después hagáis en competición para seguir siempre la misma rutina. Entonces, ¿que os gusta tirar en horizontalmente? Ponéis el blanco así. ¿Que os gusta tirar verticalmente, perdón? Lo ponéis así y empezáis de arriba abajo, ¿vale? Es importante que organicéis esa parte antes de empezar a tirar. Vale, hoja de datos. Es muy importante cumplimentarla
antes de empezar la sesión de entrenamiento o la sesión de prueba de munición. Para seguir un orden, es lo que decía antes. El orden es lo que va a casar estas dos partes. Si aquí apuntáis que en el blanco número 1 tiráis con esta marca, con este modelo, si es para aire comprimido con este subcalibre o si es para 22 con esta posición del sintonizador, sabéis que el 1 va a corresponder aquí el 1. Pero si aquí ponéis eso en el 1 y lo tiráis después en el 17, os vais a armar un cacao maravillado de los guapos. Así que, ante todo, orden y tener las cosas muy claras. Ahora os voy a hablar de lo que os comenté al principio, es decir, de ese segundo blanco que podéis colocar en donde os más convenga, porque es para bombardearlo, es para hacer tiros de ensayo y emplome del cañón, para tener este siempre listo solo con el resultado final. Por eso da igual que lo pongáis arriba, abajo, izquierda, derecha, donde más cómodo o donde mejor os quede para esos tiros de ensayo. Partimos de la base de que tenemos ya nuestro cañón limpio y preparado, el blanco colocadito, nuestro puesto de tiro ordenado y preparado para empezar. Bien, ¿cómo procedemos? Es muy fácil. Cogemos la lista y vemos que tenemos apuntado en el primero. Buscamos esa munición y empezamos si es un cargador en aire comprimido, cargamos 5 balines. Si es del 22 y tenéis cargador, cargáis 5, y si es monotiro, la tenéis lista para cargar tiro tras tiro. Y no nos vamos directamente aquí, nos vamos al blanco que os comenté antes, al blanco de ensayo, para bombardear. Da igual que ahí agrupen, no agrupen, es lo mismo. Esos 5 tiros previos que vamos a dar es para que el cañón esté sucio. Es muy importante, pegamos ahí 5 tiros. Si por el motivo que sea, vamos justos de munición, ya sea para aire comprimido o sea para 22, y tenemos la munición justa para una serie de tiros, si no podemos pegar 5 tiros de emplome, como mínimo hacemos 3, ¿vale? Mínimo 3, lo ideal 5 tiros. Volvemos, apuntamos al blanco de ensayo, pegamos los 5 tiros, vamos a nuestro blanco de test de munición. Aquí pone que empezamos por el 1, aquí apuntamos al número 1. Os vuelvo a repetir, colocar y tener en cuenta que el número de la diana varía dependiendo de cómo lo coloquéis, ¿vale? Y pegamos ahí 5 tiros, apuntando siempre al centro de la diana. Como veis aquí, casi ninguno está centrado. Da igual. En este momento, da igual cómo esté el visor o si la munición se va para arriba o se va para abajo, a la izquierda o a la derecha. Es igual, estamos buscando que toda la munición vaya siempre al mismo punto, sea cual sea. Pegamos nuestros 5 tiros de prueba ya en este blanco. ¿Qué hacemos después? Para cambiar de munición os recomiendo que volváis a hacer una pequeña limpieza. Es decir, cogéis un pañito, cogéis vuestro sistema de limpieza, como el que yo os comenté en el vídeo anterior, o vuestra baqueta, y pasáis un par de veces 1 o 2 trapitos para quitar la mayor suciedad que se queda bien ahí atrapada. ¿Por qué? Porque cada munición tiene un diseño específico y ese diseño específico va estriando de una forma determinada dentro del cañón. Por lo que a lo mejor lo que a esta munición estría más al principio y poco al final, a lo mejor esta estría más al final y poco al principio, y a lo mejor esta estría bien en la mitad del camino del cañón. Por lo que cada munición va emplomando en función a cómo estría dentro del cañón, ya sea con aire comprimido o sea con 22. Por lo que de ahí que entre prueba de munición y munición, aunque sea la misma marca, aunque sea incluso hasta el mismo modelo, pero con diferente lote de producción, limpiar un poquito, cogéis 1 o 2 trapitos, a ver si sale, lo pasáis plum, para quitarle lo más fuerte y dejarle dentro algo para no empezar desde cero otra vez, ¿vale? Entonces ya hemos pegado nuestros 5 primeros tiros de test. Vamos al segundo. ¿Qué pone el segundo? Este modelo. Cogemos este modelo que ya lo tenemos aquí.
Nos vamos otra vez al blanco de ensayo. Tiros de emplome. Lo que dije antes, si vais justo de munición, pegáis 3. Si vais bien de munición, lo ideal son 5 tiros. Volvemos a nuestro blanco de test. Apuntamos a la diana, que según pone aquí, estamos con la munición determinada. Y hacemos otros 5 tiros. Vuelvo a repetir, da igual donde vayan los tiros. No estamos en competición, estamos probando. No hay que estar toqueteando el visor entre cada tanda de tiro. Y así sucesivamente. Que volvemos a cambiar de marca o de modelo de munición. Pequeña limpieza. Nos vamos al blanco de ensayo. Nuestros 5 tiros de emplome en sucio y volvemos otra vez al blanco principal. Y así sucesivamente hasta que terminemos nuestra sesión de prueba de munición. Es muy importante, cuando hayamos terminado, volver a limpiar nuestro arma para guardar, ya sea, vuelvo a repetir, aire comprimido o 22. Se limpia y se guarda. Y estas hojitas hay que guardarlas como oro en paño porque es nuestra base de datos. Apuntad siempre también la fecha. Aquí y aquí para cazarlo y tenerlos guardados, lo podéis grapar. Yo os aconsejo de que lo que hago yo también, como en casa tengo una impresora de esas multifunción o quien tenga un escáner, lo escaneo y lo dejo siempre guardado en el ordenador para tener después acceso en el teléfono en cualquier momento. Así que es muy importante que nuestro proceso quede protegido y guardado en la historia, porque os vuelvo a repetir, es vuestra base de datos de qué funciona en vuestro cañón y qué no funciona. Bueno, este ha sido un vídeo bastante cortito, pero os vuelvo a repetir, es muy importante hacer la prueba de munición correctamente para que sea lo más fiable posible. Si no limpiáis dentro cada vez que cambiáis de marca de munición, los primeros 5 tiros cuando cambiéis de munición son los que va a necesitar esa munición nueva para adaptarse y adaptar el cañón a su forma de estriar. Por lo que si ya previamente el cañón tiene marcas de emplome, tardará más o no será totalmente efectivo el estriado que tenga el proyectil. Así que, por favor, hacerlo bien. Así que, ¿cómo suelo terminar yo los vídeos? No like, no party. Chicos, hagan las cosas bien. Nos vemos pronto.